Puse el tema que vamos a hoy ver. El tema es la vida de Dios, la importancia de entender que somos poseedores ahora de la vida de Dios, que ese hálito de vida que se perdió por el pecado, a causa del pecado vino a reinar la muerte. Nosotros ahora tenemos, a causa de Cristo Jesús, quien venció la muerte y llevó la naturaleza de pecado, habiendo bajado la muerte no lo pudo retener. Y esa es la vida que ahora nosotros poseemos y tenemos. Entonces el título de la enseñanza: poseedores de la vida, Zoe de Dios. La introducción: ¿cuál es el propósito de esta clase? Es enseñarles a todos acerca de esa clase de vida de la cual somos poseedores. Saber qué es y cuál es esa vida es fundamental. Porque muchas personas no saben que la vida de Dios habita dentro de ellas. Mucha gente no entiende lo que significa tener una vida de Dios ahora dentro de nosotros y que somos poseedores de esa vida. Y igualmente que esa vida de Dios sí habita en nosotros, y mucha gente piensa que no puede vivir, oigan, en una abundancia de vida. Hoy mi anhelo en mi corazón es que se rompan esquemas en ustedes en donde les hace creer o pensar que usted realmente no puede vivir en esa vida de abundancia, como dice la palabra, a la cual realmente estamos destinados a vivir. La vida de abundancia no significa que no vamos a tener aflicciones, no, las vamos a tener, pero en medio de las aflicciones mirar cómo esa vida de abundancia se logra manifestar en todo tiempo en nosotros, a través de lo que decimos, a través de lo que pensamos, a través de lo que hablamos, a través de lo que realmente es nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces es importante entender estas cosas. Bien, la vida de Dios en nosotros nos capacita para vivir la realidad del cielo en la tierra. Oigan bien, esa vida de Dios que está ahora dentro de ustedes, que es la vida Zoe, es la que nos capacita para vivir la realidad del cielo aquí en la tierra. Estamos conectados con el cielo. Vivimos aquí, pero estamos conectados allá. Estamos aquí en nuestro cuerpo natural, pero nuestro corazón en la dimensión espiritual está sentada en los lugares celestiales. Amén. Manifestando así su naturaleza en cada área de nuestra existencia. Bien, entonces en el propósito, el deseo del corazón que Dios puso en mí para darles a ustedes es que entender, oigan, hemos nacido de una semilla incorruptible que es la vida de Dios. Es Dios hecho carne, ahora Cristo en nosotros nos da esa vida. Nos da esa seguridad, esa certeza de que sí somos poseedores y podemos ser manifestadores de su vida abundante en todas las áreas de nuestra existencia. Ya no vivimos desde una sabiduría corrupta, sino desde la naturaleza incorruptible de Dios que habita en nosotros. Nuestro nuevo ADN espiritual nos capacita para vivir la vida ¿qué? Abundante que Jesús nos prometió. El objetivo de la enseñanza es comprender que sí somos, diga, sí somos poseedores de la vida de Dios, la cual fue impartida en nosotros el día que recibimos a Cristo, En este mismo momento la vida del Cristo glorificado fue concebida en nuestro espíritu a través del nuevo nacimiento. ¿Cuántos concibieron la semilla de vida? Amén. Bien. Entonces, al producir fruto de vida, muchos participarán de esa misma vida que habita en nosotros, porque el fruto de vida contiene la semilla incorruptible de la vida de Dios. Entonces, vamos a mirar 5 cosas muy importantes. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Dios, ¿ok? Dios es la vida. ¿Qué clase de vida es? Diga, la vida Zoe. Entonces, la vida de Dios es el tipo de vida Zoe. Y ahorita vamos a ver, ya he tocado esos temas en el principio de nuestras clases. Y hoy con respecto a esta clase, pues es importante entender. ¿Quién imparte esa vida? Jesucristo. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo recibimos la vida de Dios en nosotros? A través del nuevo nacimiento. No tienen que mirar, ya ustedes lo deben de saber, ya se lo deben de saber de memoria. Dios mío, por favor. A través del nuevo nacimiento. ¿Qué sucede ahora? Que podemos manifestarla. Si ya está dentro de nosotros, ¿creen ustedes que podemos manifestarla?
Si ya está dentro de nosotros, ¿creen ustedes que nosotros podemos manifestar la vida de Dios? No desgracia, no muerte, sino vida. Por eso es tan importante entender que de una fuente, de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua fría. Agua dulce y agua salada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros? Hay vida. Amén. Hay vida. Ella es hija tuya, ¿verdad? Se parece. Y está, pero mejor dicho. ¿Cuántos años tienes? 6. 7 ya tienes 7. Ok. Están pero bien concentrada la chica. Bien, ok. Entonces vamos a nuestro primer punto del bosquejo. Dios es la fuente. ¿Y qué dice? Y la esencia de la vida. ¿Quién es Dios? Dios es la fuente y la esencia de la vida. La vida no es una cosa que Dios da. La vida es parte de su propia naturaleza. Él no solo tiene vida, Él es la fuente de toda vida. Desde el fundamento se entiende por qué al recibir a Cristo recibimos ¿qué? Su vida. Entonces, ¿quién es la fuente de vida? Dios. Recuerden lo que les dije, como les dije la semana pasada acerca de la verdad. La verdad es inherente, es parte de un atributo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? Pues Cristo, oigan bien, Dios igualmente, la vida de Dios es inherente en Él. Él no necesita de nadie para tener vida. Él es por sí mismo vida. Es algo inherente. Él no necesita, por ejemplo, yo para tener la computadora pues necesito enchuflarla. Él no necesita de eso. Pero nosotros para tener la vida de Él necesitamos haber nacido de nuevo y estar enchuflados ahora con el cielo. ¿Me siguieron acá? ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Y si estamos conectados a la fuente, pues no vamos nunca a tener problema. El problema es cuando el diablo nos mete goles haciéndonos creer que no estamos conectados. Ahí es donde se presentan los problemas. Bien, entonces, Dios posee vida en sí mismo. Dios posee vida en sí mismo. ¿Cómo se ve? Se ve, bueno, terrible, pero bueno, no importa. Lo estamos leyendo. Bien, Dios posee vida en sí mismo. Ahí está en Juan 5:26, ustedes pueden tomar apuntes. En Juan 5:26 dice así: porque como el Padre tiene vida ¿en quién? En sí mismo. O sea, ¿necesita de alguien para tener vida? No. Está hablando acerca del que el Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, ¿qué está recibiendo? Vida. ¿Y qué sucede con la muerte? El estado de muerte queda destruido, porque la muerte no lo pudo retener a Él. Él resucitó en el poder de vida. Amén. Bien, y luego entonces Jesús declara que el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, su vida no depende de nadie ni de nada. Él es autoexistente, diga, Él es autoexistente. Es eterno e inagotable. La vida Zoe no fue creada, existe eternamente en Dios y procede solamente de Dios. Dios, Cristo, comparte esa misma naturaleza divina, pues también posee en sí mismo. Dios es la fuente de toda vida. Miren lo que dice Salmo 36:9. Salmo 36:9. ¿Cuántos de ustedes leen las diapositivas durante la semana? Amén. Es importante. En las diapositivas está todo el resumen. ¿Saben cuántas páginas tengo? Bueno, aquí no usé muchas páginas, pero ¿saben cuántas páginas tengo? 14 páginas y tengo 39 diapositivas y en las 39 diapositivas está todo el resumen de la clase. Todo, absolutamente todo. ¿Usted quiere volver otra vez a refrescarse durante la semana? Lea las diapositivas, mire las diapositivas, medite en las diapositivas. No solamente haga la tarea, sí, la tarea es importante, pero métase en el tema, Dios mío. Métase en el tema. Bien, continuamos entonces. Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Entonces, ¿quién es el manantial de vida? Dios. En Cristo Jesús nos ha dado ese manantial. ¿En quién vivimos? Porque Él es quien da la vida. Vamos a Hechos 17:28, que aparece ahí en la pantalla. Porque en Él vivimos. ¿En quién vivimos? En Él. Dice, nos movemos, ¿y qué más? Y dice que somos. Pablo enseña que toda existencia depende de ¿quién?
de Dios. ¿Quién nos dio la muerte? Satanás. ¿A través de qué? De la mentira, nos llevó al engaño y comimos el fruto de un árbol que produjo la muerte. ¿Ok? Pero Dios no es así. Dios es vida. Y Cristo Jesús, a través de la verdad, nos libera de la muerte. Amén. Bien, entonces, tres cosas fundamentales en este tema. La primera, Dios posee vida en sí mismo. Diga, Dios posee vida en sí mismo. La segunda cosa, Dios es el manantial de vida. Y toda vida existe y se sostiene en Él. Entonces, no hay para más, ¿ok? No hay para más. Bien, aquí también vamos a mirar algunos versículos que muestran, espérense, ok. Algunos versículos que muestran aquí, sí, ok. Unos versículos que muestran con respecto a que Dios posee la vida y es su fuente. Entonces, dice, Dios no solo tiene vida, sino que es el único Dios vivo, en contraste con los ídolos, que toda vida fue creada por medio de Cristo, reforzando que la vida Zoe tiene su origen solamente en la deidad. Mas Jehová es el que es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, diga vivo y Rey eterno. Entonces Jehová es el Dios vivo, el único que posee vida en sí mismo. Aquí solamente estoy como reconfirmando lo que dije en la diapositiva anterior. Juan 1, 3, 4. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan revela que la vida estaba en Cristo desde la eternidad. Él no recibió la vida como una criatura, la posee, ¿por qué? Por naturaleza divina, y es el origen de toda vida creada y de la vida Zoe que comunica al creyente. Entonces, en el repaso para tener en cuenta, ahí es Juan 5:26, Dios posee vida. ¿En quién? En sí mismo. Dios es el manantial de vida, que eso fue lo que ya lo dijimos. Y Jeremías 10:10 es el Dios vivo. Juan 1, 3 al 4, en Cristo estaba la vida desde el principio, y en Hechos 17:28 toda vida depende y se sostiene en Él. Bien, pasemos entonces al punto A. Al punto A, Dios posee vida en sí mismo. La vida Zoe no es algo que Dios recibe, sino es una cualidad que fue ¿qué? Otorgada. La vida pertenece a su propia naturaleza. Y ahí volvimos a repetir Juan 5:26. Vamos a leer el versículo Juan 5:26, porque como el Padre tiene ¿qué? Vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida ¿en quién? En sí mismo. Perfecto. Vamos a Primera de Timoteo. Me gustó mucho Primera de Timoteo y por eso fue que la puse en la diapositiva. Leámosla allí nomás. El bienaventurado y solo soberano, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, y que habita ¿en qué? En luz inaccesible. ¿Qué significa inmortalidad? Que no muere. Entonces, ¿por qué no muere? Porque tiene vida en sí mismo. ¿Me siguieron? Y esa vida está dentro de nosotros. Por eso es importante entender que Él se vistió de inmortalidad. En nuestra dimensión espiritual sí, ya somos inmortales. Y lo que ahora tenemos que tener por gracia, por medio de la fe, es vivir esa inmortalidad en la dimensión espiritual, manifestándola también en la parte visible de nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Bueno, entonces Pablo declara que Dios es el único que tiene inmortalidad por naturaleza. Su vida no tiene principio ni fin, no puede extinguirse, no depende de ningún agente externo. Esta inmortalidad absoluta pertenece únicamente a Dios. Dios posee ¿qué? Vida en sí mismo, porque la vida es parte de su propia esencia. Él no vive porque alguien le dio vida, Él vive porque Él es el Dios eterno, el Dios vivo y autoexistente. Toda la vida Zoe que recibimos en el nuevo nacimiento tiene su origen en esa misma vida que existe eternamente en Dios. ¿Y ahora qué se le hizo a la? Ok, ya se me aclaró. Ok, bien. Vamos al punto B. Vamos al punto B. Toda vida procede de Él. Toda vida tiene su origen ¿en quién? En Dios. Porque Él es ¿quién? El creador y el sustentador de todas las cosas. Nada puede existir separado de Él.
pues toda forma de vida encuentra en Dios su principio, su sustento y su propósito. Así como un río depende de su manantial, toda vida depende de la fuente eterna que es Dios. ¿Cuántos tenemos la fuente eterna? Entonces, ¿cuántos tenemos vida? ¿Y cuántos pueden pensar y creer que podemos manifestar una vida de abundancia? No seamos escasos. Dios no nos ha hecho a ser escasos. Quítese esa mentalidad. Tenemos para tener una vida de abundancia. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? ¿Aliento de qué? De vida. Y fue el hombre un ser viviente. Desde el principio de la creación, Dios reveló de la vida. No surge de la materia, sino de Él. El hombre cobró vida cuando impartió su aliento. Toda vida comienza en Dios porque Él es quien la comunica. Bien. Entonces, sabiendo que Dios es la única fuente de vida, oigan bien, y todo lo que se levanta fuera de Él, aunque prometa vida, siempre va a producir muerte. Toda otra cosa contraria que no sea y que no venga de Dios es muerte. ¿Me siguieron? Si Él es la única vida, si Él en sí mismo es vida, y si Él es la fuente de vida, cualquier otra cosa fuera de Él, ¿es qué? ¿Es qué? Muerte. Así sea que se la pongan como se la pongan. Oigan bien, así sea que se la pongan como se la pongan. ¿Ok? Bien, y ese es un pensamiento muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, fuera de Dios solo hay muerte y engaño. Aquí mostraremos que Satanás no es fuente de vida, sino de engaño y de muerte. Él se levantó en su corazón queriendo ser como Dios, pero no podía producir vida, porque él dependía de la fuente de la vida de Dios. Porque en sí mismo Él no tiene vida. Dios le dio esa fuente de vida y de sabiduría dentro de Él. Porque la vida solo procede del Dios verdadero. Por eso cuando engañó a Eva, le ofreció una falsa sabiduría y una falsa promesa de vida. Pero el resultado, ¿cuál fue? ¿Qué fue el resultado? Muerte. Satanás presentó una vida falsa, independiente de Dios, sabiduría corrupta, una identidad levantada fuera de la vida verdadera. Por eso Juan 8:44, ahí pueden anotarlo, Juan 8:44 nos dice que Él ha sido homicida ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio, porque es que mentiroso y padre de mentiras. Quise buscar esa palabra homicida y quise buscar esa palabra principio. Y este es lo que me resultó. Esa palabra homicida significa ¿qué? Asesino de ¿qué? De hombres. Entonces, ¿de quién es Satanás? Es asesino de hombres. ¿Cómo estábamos antes nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Porque eso, desde el primer Adán, desde toda la descendencia del primer Adán, vino la muerte. ¿A causa de qué? Pues del pecado. Y todos estábamos muertos. Yo le decía al Señor en oración el otro día, de verdad, Señor, quiero tener una pasión por salvación de las almas. Yo quiero una pasión tremenda, porque es que el que no está en Cristo está muerto. El que no está en Cristo está muerto todavía en sus delitos y pecados. De verdad. Si usted no es nacido de nuevo, de verdad, la vida de Dios no está dentro de la persona. Usted tiene que nacer de nuevo. Y la única manera que se nace de nuevo es creyendo en el que es la vida. Es la única manera. No hay de otra. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Hay uno solo. Y el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Entonces, el que quita la vida al hombre. Jesús no se refiere únicamente a la muerte física. Satanás es el destructor de la vida que Dios dio al hombre. Él fue el que destruyó a través de la mentira. Produjo en la mentira el engaño en el corazón de ella y comió del fruto que le ocasionaría a ella una separación con Dios, que le produciría a ella un entenebrecimiento, a ella y a su esposo. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por pecado, ¿qué?
¿Qué entró por el pecado? ¿La qué? Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Vivos o estábamos muertos? Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra principio, que está ahí en el versículo, dice homicida desde el principio. Significa un principio, un origen, una primera causa, un inicio de algo. La pregunta es, ¿a cuál principio se está refiriendo Jesús? No significa desde la eternidad. Oigan bien, porque Satanás no fue creado malo. Entonces, está hablando acerca del principio de la historia de la humanidad. Cuando Jesús se refiere a él ha sido homicida desde el principio, se está refiriendo desde el momento en que él engañó a la humanidad. De ahí venimos todos. Recuerden que venimos todos por el primer Adán. Amén. Entonces, de ahí que esa palabra, Satanás apareció engañando a Eva en el huerto. Es decir, desde el comienzo de la experiencia del hombre en la tierra, Satanás se manifestó como homicida. Su primera intervención registró ¿qué? O produjo ¿qué? Muerte. Por eso inmediatamente Jesús añade, no ha permanecido. Ese mismo versículo 8:44, que ya lo leímos la vez pasada, que lo tenemos en la anterior, dice, no ha permanecido en la verdad. Es decir, su método siempre fue el mismo. Abandonar la verdad, introducir la mentira, y la mentira introducir ¿qué? La muerte. Entonces, si no estamos en Dios, estamos sin vida. Así es de sencillo. Si no estamos en Dios, estamos sin vida. Ahora, si Él promete que hay una vida de abundancia, ¿será que estando ahora en Dios sí podemos tener una vida de abundancia? Tenemos que aprender lo que es la vida de abundancia. La vida de abundancia no son las riquezas materiales. No estoy diciendo que tengamos que ser pobres, paupérrimos, no estoy hablando de eso. Lo que les quiero decir que la vida de abundancia es el tipo de vida Zoe, el que está lleno de frutos de justicia, fruto de vida, fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo, fruto de amor, fruto de todo lo que viene de esa naturaleza divina de Dios. En eso debemos siempre estar abundando. Y yo personalmente, yo lo he declarado y lo he enseñado. Y yo he dicho, Él dijo que ya nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y creo que el resultado visible, hay un resultado visible de las bendiciones espirituales invisibles que están. ¿Y es cuál? La comodidad, estar bien, vivir bien, tener todas las cosas, de todo lo que Él nos provee siempre. Si el Señor lo tiene destinado para tener mucho dinero, gloria a Dios. Gloria a Dios, de verdad. Entonces no pongamos las miras en las cosas que terrenales, porque todo lo que vemos, ¿sí qué? Todo lo temporal, todo lo que vemos es ¿qué? Temporal. ¿O es que usted ha visto a alguien que es enterrado con la casa, con el dinero? Yo veía el otro día viendo todo, o sea, los lingotes de oro que como que tienen ellos encaletados en diferentes lugares, tanto Maduro como Diosdado. Yo digo, Señor, si esas personas se mueren hoy, no se van a llevar un carajo. ¿Y ustedes creen que ellos pueden disfrutar de vida? Ellos no tienen paz, viven en zozobra, viven en miedo, viven miserablemente. Eso no es vida. Eso no es vida. ¿Ok? Amargados de toda clase. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. La única vida es la vida de abundancia que Dios nos da. Amén. Bien, entonces, es decir, su método siempre fue el mismo: abandonar la verdad. Otra vez se me perdió el cursor. Ok, bien. Entonces, cuadro comparativo de Dios y de Satanás, allí lo vemos. Vamos a leerlos todos. Ok. Dios, ¿qué? ¿Es quién? La verdad, es la vida, da vida, su palabra produce vida. ¿Quién es Satanás? Él es la mentira. ¿Es qué? Homicida desde el principio. No posee ¿qué? Vida. Promete ¿qué?
una vida falsa. Él le promete a la gente reinos, riquezas, todas estas cuestiones, pero no le dice el otro lado de la verdad, ¿no? Que eso lo único que trae es desgracia, dolores de cabeza, problemas, envidias, o sea, todas esas cosas que van con eso, ¿ok? Y luego su mentira siempre termina produciendo muerte. Y ahí aparece un versículo, Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida Zoe, y que la tengan ¿qué? Escasamente, abundantemente. Si usted se quiere amargar, es su problema. Si usted quiere tener abundancia de amargura, es su problema. Porque Él no le dijo a usted, ¿ok?, de la amargura. A Él nos advirtió de la amargura para que no nos amargáramos. Pero aquí la cuestión es saber que tenemos el gozo en abundancia, y eso manifiesta ¿qué? La abundancia de la vida de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que es la abundancia de la vida. Dios es el único dador y fuente de vida. Todo lo que nace del engaño, de la independencia y de la sabiduría corrupta de Satanás no pueden producir vida, termina produciendo muerte, porque fuera del Dios verdadero solo hay muerte. La vida en el Nuevo Testamento. Entonces, en el segundo punto, que estamos ya en el segundo punto, ¿ok?, habla de 3 expresiones. Aquí las vemos, las 3 expresiones las vemos acá. Voy a leerlo de aquí. Después de establecer que Dios es la única fuente de la vida, es necesario comprender que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras. Eso ya lo mencionamos en clases pasadas. 3 palabras griegas diferentes para traducir el término vida. Cada una describe un aspecto distinto de la existencia, pero solamente una expresa la clase de vida que Dios imparte al creyente. Miremos la primera. Bios. Bios es la vida ¿de qué? Del cuerpo humano, ¿ok? Del cuerpo humano, la parte de vida natural o biológica. Tenemos un cuerpo que está ¿qué? Vivo, lógico. Tenemos un cuerpo que está muerto al pecado, pero estamos ahora vivos para Dios. Amén. Es la vida física del ser humano en la existencia terrenal limitada por el tiempo. Allá aparece Lucas 8:14. Son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la ¿qué? De la vida, o sea, de la vida bios. De esos deseos de placer, de esos deseos de riqueza, de esos deseos de esto, etcétera, etcétera. Luego viene la parte psique, que es otra palabra que aparece vida en el Nuevo Testamento. Y es la vida de la personalidad, las emociones, la voluntad y los pensamientos del ser humano. Mateo 16:25 expresan esa vida psique o esa vida del alma, porque todo el que quiere salvar su alma, su vida, la perderá, pero todo el que la desprecia, la ganará. O sea que despreciamos todo lo que viene de los placeres y los deseos de la carne. ¿Para qué? Para ganar la vida eterna. ¿Me siguieron acá con ese versículo? Ese versículo yo lo tuve que meditar muchas veces para poderlo entender. Pero es fácil. El que quiere salvar su vida, la perderá. El alma que determina entregarse a los placeres de su carne es una alma que va a perder la vida de Dios. Pero si el alma determina despreciar todas estas cosas y abrazar la vida Zoe, entonces ganará su alma. Esa es la expresión de ese versículo. Es un versículo, yo no lo entendía el versículo, yo tuve que meditarlo, me gusta escudriñar las escrituras. Cuando yo tengo versículos que yo no entiendo, yo le digo, Señor, yo quiero entenderlos. Y comienzo a mirar diferentes versiones de la Biblia. ¿A ustedes no se les ha dado por eso? ¿Ustedes no? Sí, ok, qué bien, ok. Me gusta que me contesten así, sí, claro. Ok, que no soy la única. Bien, y luego viene la otra palabra, Zoe, que es la vida de Dios. Esa es la vida eterna, la vida divina, la vida incorruptible, la que le pertenece exclusivamente a Dios y que Él comunica al creyente por medio de Jesucristo. Esa palabra vida, que es Zoe,
es la que está en Juan 10:10. ¿Ya? ¿Llegaron? Dice, el versículo es, yo he venido para que tengan, ¿qué? Zoe. ¿Y la tengan cómo? ¿Cómo? En abundancia. ¿Y desde dónde fluye esa vida? Diga, desde lo invisible de mi corazón. Allí es donde está la vida de Él. Allí sucede algo que estoy conectada con la fuente de arriba, del mismo cielo, del mismo corazón de Dios. Y eso fluye y fluye y fluye y fluye. Bien, entonces Jesús no simplemente vino a mejorar nuestra vida natural, bios, ni solamente nuestra vida del alma, sino a impartirnos la vida Zoe, para que de esa vida Zoe, oiga, de esa vida Zoe viva su alma. ¿Sí me entienden? De esa vida del Espíritu viva su alma. Y aún también su cuerpo. ¿Cuántos se acuerdan del versículo? Está en Romanos 8. Él dice que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos vivifica este cuerpo mortal. ¿Cómo así vivifica? Eso significa que lo que está, la fuente de vida que está en mi espíritu, oigan bien, también vivifica mi cuerpo humano. La ley de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley de ¿qué? Del pecado, de la muerte, o sea, de la ley de la corrupción, de la ley de la mortandad, de la ley aún de la maldición de enfermedades en mí. Y esto es poderoso. Eso es la vida de abundancia. ¿Ustedes creen que una ley, una vida de abundancia significa una vida de vivir siempre enfermos? Llegó la época de la gripe y hay gente, no, cuando viene la gripe, eso yo ando enfermo todo el tiempo. ¿Perdón? El que enseñó esta enseñanza en el sábado, porque no la enseñé yo el sábado, la enseñó otro chico. Él se llama David y él daba un testimonio que venía la época de la gripe, donde se enferma todo el mundo de gripe, etcétera, etcétera, y él siempre se enfermaba. Él duraba 2 semanas enfermo y 1 semana bien, hasta que un día, no sé cómo fue, Dios se le reveló a él el corazón, qué sé yo, y se planteó firme y dijo, no voy a aceptar esta mentira. Y desde ese entonces, él no sufre de ninguna gripe. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que si hay una vida de abundancia, tiene que haber una vida de enfermedades? ¿De abundancia de enfermedades en su cuerpo? ¿De malestares, de achaques o de cualquier otra cosa? No. Una mujer como yo, en la edad que ya yo tengo que estar batallando la buena batalla de la fe, les cuento. Pero ya venía preparada. Si no hubiera estado preparada en la fe del Señor, estuviera de verdad quién sabe cómo. Porque yo batallo la buena batalla de la fe. Yo le digo al diablo, esto es mentira porque yo tengo la ley de vida. Y él dijo que en esa ley de vida la tendría en abundancia y no en escasez. ¿Me siguen acá? Y esto tiene... No les digo que es todos los días pero llegan momentos de ataques fuertes donde tengo que tener la fe. ¿Para qué? Para combatir las mentiras que el diablo quiere que yo le crea. Amén. Entonces así tiene que ser. Bien, entonces seguimos al otro punto rápidamente, la vida Zoe, la vida divina e incorruptible. Esa palabra griega Zoe describe la vida que pertenece exclusivamente ¿a quién? A Dios. Entonces, si pertenece exclusivamente a Dios y Dios es espíritu, ¿desde qué dimensión entonces tienes tú la naturaleza de vida de Dios? En el espíritu. Así que, y si es del espíritu, es invisible. ¿La ves? No la ves. No la ves. Pero por el hecho de que no la veas, si lo has leído y lo has creído, tiene que algo suceder en nosotros de manifestación, Dios mío. Tiene que dar un fruto de vida, por favor. El árbol que nosotros comimos es fruto de vida. Y significa que ese fruto tiene una semilla que genera vida.
Recuerden la ley de la semilla. Yo les enfatizo mucho la ley de la semilla, la ley natural que Dios estableció. Cada semilla da ¿de qué? De su propio género, de su especie. Y dice claramente que había 2 árboles, uno de vida y uno de muerte. Y si ya hemos comido del de vida, y si ya la vida de Dios fue restaurada en nosotros, entonces ¿cómo debe de ser nuestra vida? Si ya somos poseedores de la vida. En abundancia. En abundancia. Entonces, no es una vida creada ni prolongación de la existencia biológica ni de la vida del alma. Es la vida eterna, incorruptible y divina que procede de Dios, que es impartida al creyente por medio de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Pongan atención, esta vida Zoe no mejora la naturaleza humana, sino que imparte una nueva naturaleza. Diga, la vida de Dios imparte en mí una nueva naturaleza. No es una reforma de una vida anterior, sino una comunicación de vida misma de Dios al espíritu del creyente. Destruye la muerte no lo puede retener, sale y resucita la vida. ¿Y qué sucede? Y ustedes lo creyeron. Entonces ya ustedes no están en el estado de muerte. Ustedes están en un estado de vida y ustedes sí pueden tener una vida de abundancia. Amén. Bien, entonces, el cuadro comparativo, allí lo vemos. Bios, vida física, biológica, tiene principio y tiene fin, que es la del cuerpo. Se recibe al nacer físicamente y sostiene la existencia natural. La psique, vida del alma, mente, emociones y voluntad, expresa la personalidad humana, forma parte de la naturaleza humana y expresa la vida del alma. Pero la vida Zoe, que es la que ahora tenemos, esa no la teníamos antes, era la muerte, por lo tanto manifestábamos, oigan, una abundancia también de fruto de muerte en nuestras vidas, ¿o no? ¿Sí o no? La vida divina eterna e incorruptible de Dios no tiene principio, no tiene fin, procede solamente de Dios, se recibe en el nuevo nacimiento por medio de Cristo y comunica la naturaleza de la vida de Dios al creyente. Entonces ahí están el cuadro comparativo con los 3 tipos de vida. Ahora, desde esta vida Zoe es que ahora vivimos. La vida Zoe imparte la vida ¿qué? Al alma. ¿Y qué va a hacer el cuerpo humano? Va a manifestar lo que viene del espíritu en la que el alma está siendo permeada y va a manifestar las acciones y comportamientos de ese tipo de vida Zoe que hay ahora dentro de nosotros. Lo que no sucedía anteriormente. Anteriormente estábamos en la naturaleza de pecado, reinaba la muerte. ¿Y qué pasaba con el alma? El alma sencillamente recibía toda la impartición de muerte que había en nosotros. ¿Y qué hacía el cuerpo humano? Pues manifestaba todas las obras de la carne. ¿Me siguen aquí? Importante que entendamos estas cosas. Vale. Siguiente. La vida Zoe es una realidad presente y operante en el creyente. La vida Zoe no comienza cuando el creyente muere y va al cielo. Esa es otra cosa que nos tenemos que quitar de la mente. La vida eterna no inicia cuando nos vamos arriba. La vida eterna inicia ahora cuando cuando nacimos de nuevo la primera vez y ahora lo estamos viviendo en nosotros. Entonces, comienza en el instante del nuevo nacimiento. Desde este momento la vida del Cristo resucitado habita en el creyente, opera continuamente. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y el Espíritu Santo de Dios quién es? Vida. Así de sencillo. Entonces, esa vida trae el poder de la resurrección, transforma el espíritu, renueva el alma y vivifica aún nuestro cuerpo mortal. ¿Cuántos lo creen? Juan 5:24. El que oye mi palabra, cree al que me envió. ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? ¿Y en dónde está esa vida eterna? En nosotros. ¿En qué parte? ¿En la dimensión de dónde? Del espíritu. ¿Lo vemos? No, pero existe. ¿Es verdadero? ¿Es real? ¿Es tangible? Entonces el alma puede permearse de toda esa vida y luego el cuerpo
vivir una vida de abundancia a causa de lo que hay en el Espíritu. Bien, entonces allí observe bien. Tiene, es un presente. Ha pasado, ¿ok? Más ha pasado, ya ocurrió. No dice que tendrá, no, tiene. Y este versículo es fundamental para demostrar que la vida Zoe es una posesión ¿qué? Presente. La vida Zoe es una posesión presente. La vida Zoe es una posesión presente. No es para cuando nos vayamos al cielo. Es para vivirlo ahora. ¿Me siguen aquí? Y es importante. Usted tiene que entender esto en el corazón, transmitírsela a esta y decirle a su cuerpo, cuando venga la enfermedad, no y no y no y no. No, la enfermedad no tiene autoridad. ¿Cómo puede tener autoridad la enfermedad? Cuando tienes vida de Dios dentro de ti. De verdad, piensen en eso. Si Él se llevó en su llaga la enfermedad y por su llaga fuimos sanados, ¿por qué la enfermedad tiene que regir nuestro cuerpo? Con eso no significa que no vayamos a sentir síntomas de enfermedad. Lo que estoy diciendo es que esos síntomas de enfermedad no tienen por qué ser progresivos, sino degresivos. ¿Ok? Ir en regresión, no en aumento. Bien, entonces, una realidad presente, bien, ok. Vamos un momentico a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 10 al 11. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 10 al 11. Para que también la vida, me gusta ese versículo, la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La vida de Jesús, piense esto. La vida de Jesús manifestando, el versículo lo dice. La vida de Jesús. Vamos a buscarlo en el 2 de Corintios 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, oigan a esta, para que también ¿qué? La vida de Jesús se manifieste. ¿En dónde? ¿En dónde? En este cuerpo mortal. Entonces, lo invisible divino de Dios, que es la vida de Él ahora dentro de nosotros, ¿será que se puede manifestar en nuestro cuerpo humano? ¿Será que eso visible se puede hacer visible? Perdón, eso invisible se puede hacer visible y se puede manifestar a través de usted. O sea que usted no tiene que vivir en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. Come on, think about. Piensa en la profundidad de esta verdad para que la vida de Él se manifieste en su cuerpo mortal. Pero no solamente en el fruto del amor. Tiene que ver también con las enfermedades. Tiene que ver con el ADN. Si usted está teniendo problemas en su ADN debido a una genética de sus padres, dígale a esa genética de ese ADN, no tienes autoridad sobre mi ADN nuevo, porque en el ADN nuevo soy una nueva creación y la vida de Dios es la que ahora se encuentra en el ADN genético de todo mi cuerpo humano. ¿Me siguieron acá? Si hay alguna deformación genética de pronto de sus padres, de esto, nanay cucas. Sí, es verdad. Eso se llama vivir una vida de abundancia. Entender la profundidad de quienes somos en Cristo, de lo que somos en Cristo y de lo que ahora tenemos en Cristo, es llevar esa vida de abundancia y vivirla en todo nuestro aspecto natural humano. Somos tripartitas integrales. No estamos separados. El alma no está por aquí, el cuerpo no está por aquí y el espíritu no está por aquí. No. Esto es solo una unidad.
tiene sus patas, tiene su respaldar y se llama silla. Si no tuviera patas, no podría ser una silla. No cumpliría su función. Hermanos, espíritu, alma y cuerpo están unidos en nosotros integralmente. Se necesita el espíritu, el alma y el cuerpo, y así vivíamos antes de haber recibido a Cristo, y ahora todavía teniendo a Cristo Jesús continuamos siendo seres tripartitas integrales. Y no quiero enseñarles de eso porque la semana entrante voy a estar enseñando de eso. Y el Señor me enseñaba y el Señor, pero Señor, ¿por qué? Y he estado batallando un problema de la mano, y le he dicho al Señor, Señor, no, yo quiero ver lo invisible, divino de tu vida, Señor, permeando mi mente, mis pensamientos, Señor amado, esa fuente de vida, Señor amado, y que todo eso, Señor amado, tome lugar también aquí en esta mente humana, Señor amado, y que tome lugar en todo mi cuerpo, porque lo invisible se tiene que manifestar en lo visible. Si se manifestó el pecado, ¿o es que alguien podía ver el pecado? ¿Ah? ¿Alguien podía ver la naturaleza de pecado en ustedes? No, pero se manifestaba muy bien, ¿o no? Y todavía quiere tener y todavía quiere tomar por ahí lugar, ¿ah? ¿Por qué no entender que esa vida invisible se puede manifestar? Lo hizo la muerte y en abundancia, Dios mío. ¿Por qué no ahora la vida? Amén. Entonces eso es un versículo muy lindo. ¿Okay? La vida del cuerpo resucitado ejerce vida que traspasa, llega hasta el tuétano de nuestros huesos, llega a este cerebro, a esta parte de aquí, de todo esto. La carne humana, este cuerpo mortal, la vida de Cristo incorruptible e inmortal está presente hoy en día y se tiene que manifestar, porque lo invisible, así como lo invisible en la naturaleza de pecado se manifestó en nosotros, ahora cuánto más la naturaleza divina de Dios invisible no tiene por qué manifestarse ahora en nosotros. Y los he puesto a pensar porque ese es el deseo del corazón, que los ponga a pensar. Entonces, la vida Zoe que habita en nosotros es la vida del Cristo resucitado. Por ello, el poder de su resurrección opera ahora mismo en nosotros, vivificando nuestro espíritu, renovando nuestra alma y ministrando aún nuestro cuerpo mortal. Entonces, veamos esa plenitud de esa vida de Dios dentro de nosotros. Bien, entonces la incorruptibilidad e inmortalidad de la vida Zoe en la nueva creación. El otro día me agarré con la IA. Sí, claro. Sí. ¿Cómo se te ocurre que ya, bueno, no me acuerdo, pero en pocas palabras me decía que yo no podía gozar de una vida incorruptible e inmortal ahora? Y le pongo a ella y le digo, vea, estoy hablando en una terminología espiritual, por gracia, por medio de la fe. Y luego me reconoce que de verdad yo tenía razón. Porque yo sé lo que yo tengo. O sea, yo sé lo que yo tengo. Yo entiendo mi dimensión espiritual, ella no. Y la he tenido, vea, al rojo vivo la he tenido. Entonces, la incorruptibilidad y la mortalidad de la vida Zoe en la nueva creación. La vida Zoe que recibimos en el nuevo nacimiento no pertenece al orden de la creación caída, sino al orden de la nueva creación. ¿Y dónde está esto? En la dimensión espiritual. ¿Y cómo está? Invisible. ¿Se ve? No, pero se puede gozar de ella. ¿Ok? Entonces, aunque habitamos en un cuerpo humano mortal, nuestro espíritu ya participa de esta vida divina. Y creo que fue en esta que tuve la pelea. Y el poder del Cristo resucitado opera continuamente en nosotros, vivificando nuestro ser y permitiéndonos vivir desde la realidad del reino. Primera de Pedro 1:23. Siendo que renacido, ¿no de qué?
No de simiente ¿qué? Corruptible, sino de ¿qué? De una simiente ¿qué? Incorruptible. Me gusta ese versículo. Lo uso en casi todas mis enseñanzas porque es un versículo poderoso. Porque es un versículo que me enseña, oiga, ya usted no es de esa semilla corrupta. Ya usted no está para ser, para llenarse de corrupción, sino al revés. Usted es incorruptible, su alma no se le puede corromper a usted. Oiga, su alma no se puede corromper porque la semilla, la dimensión espiritual de la semilla ahora es incorruptible. Y luego dice, nuestro nuevo nacimiento no procede de la semilla del primer Adán, sino de una simiente incorruptible. La naturaleza de la semilla determina, la naturaleza de la semilla determina la naturaleza de vida que produce. Por eso la vida que hemos recibido participa de lo incorruptible. Amén. Entonces, Hebreos 7:16, para que lo coloquen. Dice, constituido no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, dice ese versículo. Si es inmortal, es indestructible. No se puede terminar, no se puede acabar, no se puede deteriorar, no se puede podrir, no se puede dañar. ¿Me siguen acá? Y todos los alimentos y todas las cosas que tenemos se pudren. ¿Correcto? Pero nosotros no nos podrimos. Porque ya nosotros no tenemos la semilla corrupta. Tenemos una semilla de la cual procedemos en incorruptibilidad. Amén. Bueno. Ok. La vida Zoe que recibimos en el nuevo nacimiento posee la naturaleza incorruptible, inmortal, indestructible de Dios. Aunque habitamos en un cuerpo mortal, nuestro espíritu ya participa de esa realidad por medio de la nueva creación. Imagínense esto. Jesús, Dios hecho carne, tiene una vida incorruptible. Si Él hubiera querido, Él todavía estuviera vivo. Por eso dice que Él entregó su vida. Él permitió que la muerte tomara lugar en su cuerpo. ¿Me siguieron acá? Para que ahora nosotros entregamos nuestro cuerpo, la naturaleza del pecado, la crucificamos, morimos a ese tipo de vida asquerosa que teníamos, corrupta, para ahora tener la semilla incorruptible para ser inmortales. Que usted no va a vivir hasta... Yo no estoy hablando de mi cuerpo humano, estoy hablando de la dimensión espiritual, pero mientras que yo esté aquí en esta tierra, oigan bien, mientras que yo esté aquí en esta tierra, yo puedo gozar de toda la dimensión de vida inmortal, incorruptible en mi alma y en mi cuerpo humano. Nos vemos en 20 años. Michigan, 20 serían 90, pastor. Bueno, entonces, Jesucristo, el dador de la vida, Zoe. Entonces aquí entramos ya al tercer punto, donde vamos a hablar acerca de Jesucristo, el dador de la vida. Después de la caída del hombre, Dios prometió la venida de un redentor que vencería definitivamente al autor de la muerte. Esta promesa comenzó en el huerto del Edén, fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento y alcanzó su cumplimiento ¿en quién? En Jesucristo. Recuerden la promesa, siempre les he enseñado de la promesa. Cuando Dios me enseñó estas enseñanzas, estas temáticas, siempre me habló de Génesis 3:15, siempre me habló de Génesis 3:15. Sí, Señor. Sí. Ajá, sí. De la vida de Dios. Y él creyó en esa vida. Y él ya tenía una cierta edad y él sabía que Dios ya estaba para llevárselo. Como Moisés murió lleno de vida, lleno de días, dice la palabra. Y ni siquiera tuvo problema de cataratas.
No, de verdad. No se redujo su vista para nada. Eso me parece tremendo. Porque una de las primeras cosas que sucede normalmente, como yo soy anormal, entonces no entro en la normalidad. Pero normalmente comienza la visión de la persona a reducirse por ciertas cosas, bueno, qué sé yo. Pero a Moisés no le pasó eso. Y el Señor le dijo, te voy a llevar tal día. Y él estaba listo. Pero era tanta la vida de abundancia que había en todo su ser. O sea, él creía en tal magnitud, en la dimensión de vida de Dios, en la parte de su espíritu, su alma estaba totalmente permeada, a tal punto que el tuétano de sus huesos tenía esa vida de Dios. Entonces, sí es posible vivir con vida de abundancia, hermanos amados. Bueno, entonces continuamos, ok, continuamos, ya leímos acá, sí, ya leímos todo, el mismo en la vida y el único que puede comunicarla. Bien, la promesa del dador de la vida, Génesis 3:15, aquí es donde siempre les digo este versículo, porque es el versículo que realmente muestra la promesa de que la semilla de la serpiente que había en nosotros tendría que ser destruida y que la simiente, Dios hecho carne, sería el que la destruiría. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, desde el momento en que el pecado introdujo la muerte en la humanidad, Dios anunció la venida de la simiente prometida, o sea, la semilla incorruptible, Dios hecho carne, el verbo hecho carne. Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyendo la obra del homicida y restaurando la vida que el hombre había perdido. Jesús vino para restaurar la vida que el hombre perdió en la caída. B, la promesa consumada en Cristo. Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la encarnación constituye el cumplimiento de la promesa hecha en Edén. La vida eterna entró en la historia humana cuando el verbo se hizo carne, no cuando murió, sino cuando entró de nuevo al corazón de la tierra. Oigan a esa, cuando se encarnó. La vida eterna volvió a ser restaurada en el corazón del hombre. Fue cuando Él se hizo carne. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando nosotros lo recibimos a Él. Amén. Luego dice Juan 14:6, yo soy ¿qué? La vida. Solo quien posee la vida en sí mismo puede impartirla a otros. Primera de Juan 5:11-12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? El que tiene al Hijo tiene ¿qué? ¿Cuántos tienen vida? Aleluya. Toda la vida de Dios está contenida en Cristo. Por eso recibir al Hijo es recibir la vida. Rechazar al Hijo es permanecer separado de esa vida. O sea, que se encuentra en muerte. Así de sencillo. ¿Ok? Satanás, Jesucristo, introdujo el engaño, introdujo la muerte, fue homicida desde el principio, ofreció una falsa sabiduría, separó al hombre de Dios, prometió ser como Dios sin Dios. Oigan a esta. Prometió ser como Dios sin Dios. Jesucristo reveló la verdad, impartió la vida, es el autor de la vida, es la sabiduría de Dios, reconcilió al hombre con Dios y nos hizo participantes de la naturaleza divina en unión con Dios. Cuarto punto, por el nuevo nacimiento somos poseedores de la vida de Dios. Entonces, ya entramos a este cuarto punto, ya les mostramos que Dios en sí mismo tiene vida, entendimos lo que significaba el autor, el homicida que ha sido desde el principio, Satanás. Él es el autor de la muerte. Él fue el que ocasionó la muerte a través de la mentira que produjo el engaño en el corazón de los seres humanos y llevó a cabo lo que llevó a cabo. Pero Jesucristo vino para aplastarlo a él y lo aplastó, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Entonces ahora vemos el nuevo nacimiento. Somos poseedores de la vida de Dios. ¿Cómo llega esa vida a nosotros? Miren ahí las preguntas, son fáciles. ¿Por el nuevo qué? ¿Cómo puedes tener la vida de Dios? Por el nuevo nacimiento. La vida Zoe de Dios no se recibe por descendencia natural, ni esfuerzo humano, ni conocimiento o religión, sino por creer ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Dios que en sí mismo tiene vida y se la dio a su Hijo.
Amén. En este momento el creyente deja de pertenecer únicamente al orden de la primera creación y pasa a participar de la nueva creación en Cristo. Lo que Adán perdió por la caída, Cristo lo restauró por medio de su vida. Del primer Adán al último Adán, en 1 Corintios 15, 45, me gustan mucho esos versículos, todo lo que es de 45 hasta el 50. Fue hecho el primer Adán. Solamente usé la del 45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El hombre, oigan bien, el hombre era un ser espiritual lleno de vida porque Dios le dio el aliento de vida. El hombre llegó a ser un alma viviente después de la caída. ¿Sí me siguen? En una versión, no la Reina Valera, otra versión, dice que el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Sí me siguen acá? Él era un ser viviente. Él tenía la vida de Dios dentro de él. Él manifestaba la vida de Dios a través de él. Todo su ser, alma, espíritu, alma y cuerpo estaban llenos de la vida de la gloria de Dios. ¿Me siguen acá? Y él llegó a ser un alma viviente. O sea, que ya sin la vida de Dios, ¿quién era el que gobernaba? El alma. La parte de la psiquis. No había vida en el espíritu del hombre. No había el Zoe de Dios en el espíritu del hombre. Perdió eso. Por eso es que Jesucristo viene a ser ¿qué? El espíritu vivificante. Porque Él es el Dios espíritu hecho carne. Él le dio vida al alma. La vida de Dios le dio vida al alma de un ser humano y a su cuerpo. Se entrelazó. Eso es para la semana entrante. Ok, cha. Entonces, el nuevo nacimiento nos hace poseedores de la vida Zoe. Juan 3, 5 al 6. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos creen ustedes que Dios, Espíritu, se hizo carne? Porque entonces es el Espíritu. Porque Él nació de un Dios que es Espíritu, del único Dios verdadero. Y le dio vida al alma. Pero la alma de Dios. O sea, perdón, en la vida de Dios. No la vida de otro hombre. Amén. Bien, entonces Jesús enseña que en el nuevo nacimiento no consiste en mejorar la vida naturaleza, la vieja naturaleza, sino en recibir una nueva vida procedente del Espíritu. Lo que Él hace del Espíritu participa de la naturaleza de aquel que lo engendró. El contraste entre las dos creaciones. En la primera Adán tenemos alma viviente, una vida natural. Recuerden, el alma viviente es el que no tiene la vida de Dios, no ha nacido del Espíritu. Simiente corruptible, introdujo el pecado, introdujo la muerte, la primera creación, la naturaleza humana. Ahora con Cristo, pongan atención, espíritu, último Adán, espíritu vivificante, vida. ¿Qué clase de vida? Tenía la vida Zoe, que era la vida de Dios que se hizo carne. Simiente incorruptible, quitó el pecado, impartió la vida, nueva creación y naturaleza divina. ¿Cuántos somos nacidos del Espíritu? ¿Cuántos somos nacidos del Espíritu? ¿Cuántos? Si son nacidos del Espíritu, entonces ¿qué son? Espíritu de vida. Si son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes son un espíritu vivificante, o sea, poseedores. ¿De qué? De la vida de Dios. Oh, esta clase estuvo buena, hermano. Oh, my God. Hermoso. Entonces, en Adán recibimos existencia. En Cristo recibimos Zoe, vida. Adán nos hizo seres vivientes. Cristo nos hizo poseedores de la vida de Dios. La ley de la semilla, cada semilla da según su género, una para muerte y otra para vida. Ya les he enseñado acerca de esta ley de la semilla. ¿Cómo llegó la vida de Dios a nosotros? ¿Por medio de qué? De una simiente. Diga, por medio de una simiente. ¿De cuál simiente? Pues la simiente divina de Dios. Desde la creación, Dios estableció una ley espiritual inmutable. Toda semilla da según su género. Ninguna semilla puede producir una naturaleza diferente a la que posee. Así como la semilla natural transmite la vida de su especie, la semilla espiritual comunica la naturaleza de quien la origina. Por esta razón, la simiente de Adán produjo una humanidad sujeta al pecado y a la muerte, pero la simiente de Dios produce hijos que participan de su vida
Zoe. Entonces, allí vemos Génesis 1, 11, 12, que ya lo hemos visto. B, nacidos de la semilla incorruptible de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de la semilla incorruptible? ¿Cuántos entendemos? Primera de Pedro 1:23. ¿Cómo llegamos a ser poseedores? ¿Cómo llegamos a ser poseedores de la vida de Dios? Diga, porque fuimos engendrados por la simiente incorruptible de vida. ¿Cómo eres poseedor de la vida de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo eres? Porque eres nacido ¿de qué? De la semilla incorruptible de vida de Dios. Y si esa semilla es la semilla incorruptible de vida de Dios, ¿qué vas a generar? ¿Muerte o vida? Entonces, ¿eres poseedor de vida o eres poseedor de muerte? Eres poseedor de vida. Entonces, ¿cómo dijo él que íbamos a tener esa vida? En abundancia. Somos poseedores de esa vida. El nuevo nacimiento es el acto sobrenatural mediante el cual Dios imparte su propia vida al espíritu del creyente. Así como toda vida natural comienza con una semilla, el hombre, la nueva creación comienza con la simiente incorruptible de Dios, Cristo Jesús. Al ser engendrados por esa simiente recibimos una nueva naturaleza, un nuevo origen y una nueva identidad espiritual. Ya no vivimos de la naturaleza heredada de Adán, sino desde la vida incorruptible que procede del Padre. Vamos todos a leer este versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel, ¿no lo pueden leer? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, diga, es nacido de Dios. ¿Cuántos han creído que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos han creído que Él es el Dios hecho carne? ¿Cuántos han creído que realmente Jesús es el Dios encarnado? Entonces, si usted ha creído eso, algo tiene que suceder en su dimensión del corazón. Usted es poseedor de la vida de Dios. Amén. Bien, entonces ya terminando, ya. El nuevo nacimiento no cambió únicamente nuestro destino eterno, cambió nuestro origen espiritual. Ahora nuestra vida procede de la simiente incorruptible de Dios. Por eso somos poseedores de su naturaleza y de su vida. Nuestro nuevo ADN espiritual nos capacita para vivir la vida abundante que Jesús prometió. La Biblia habla de nuevo nacimiento, nueva creación, simiente incorruptible, naturaleza divina, nuevo hombre, y la expresión ADN espiritual resumen de forma didáctica esas verdades para explicar que ahora el creyente posee un origen y una naturaleza completamente nuevos en Cristo. La manifestación de la vida Zoe en el creyente. ¿Cómo se manifiesta esa vida? No comienza con nuestras obras, sino es una realidad espiritual. La vida se manifiesta, oigan bien, la vida Zoe de Dios se manifiesta a través de nosotros porque primero morimos con Cristo y ahora resucitamos con Él. El fundamento de toda manifestación es Cristo, es nuestra muerte y nuestra resurrección. Para tú manifestar la vida de Dios, tienes que verte muerto al pecado. Amén, amén. Ok. La vida Zoe se manifiesta por medio de nuestra unión con Cristo. Un día de estos se las voy a dar en inglés. La vida Zoe, lo que pasa es que quedan gringos. Ok. La vida Zoe se manifiesta, oigan bien, ¿se puede manifestar esa vida interna invisible de Dios en nosotros a través de nuestras vidas? ¿Se puede o no se puede? Bien. La vida Zoe se manifiesta por medio de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Ahí está Romanos 6, 4 al 5. Luego también dice, la vida Zoe se manifiesta revelando ¿qué? La naturaleza de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí aparece toda la manifestación. No soy yo el que ahora vivo en mí, sino es Cristo el que vive en mí. Pregunta, ¿se puede manifestar entonces esa vida de Dios a través de nosotros? Entonces, la vida de Dios es una realidad presente en nosotros. La vida Zoe que recibimos de Dios no es únicamente una promesa para la eternidad, sino una realidad presente que comienza en el momento del nuevo nacimiento. Desde ese instante el creyente posee la vida de Cristo en su espíritu y es llamado a vivir en esa realidad espiritual. La vida eterna no empieza cuando partimos de la tierra, comienza cuando Cristo viene a morar en nosotros. Ahí está el versículo que ya se los he dado. La B, ¿cómo se ve esa vida en la práctica? Esto es muy interesante.
¿Cómo se ve la vida Zoe en la práctica? La vida Zoe que hemos recibido no permanece oculta en nuestro espíritu. Como un río que fluye desde su fuente, la vida de Dios se expresa continuamente en nuestra manera de, dígalo, pensar, hablar, amar, servir y enfrentar cada circunstancia. ¿Cómo se va a manifestar en eso? Vivir conscientes de la vida de Dios significa permitir que la naturaleza de Cristo se manifieste a través de nuestra vida diaria. La vida Zoe no fue dada únicamente para ser estudiada o para ser creída. Diga, la voy a vivir, la voy a vivir, la voy a manifestar. El mundo no puede ver la vida de Dios porque es invisible, pero puede verla visible cuando Cristo la manifiesta a través de cada uno de ustedes. Amén. La vida de Dios se manifiesta amando como Cristo ama. La vida de Dios se manifiesta produciendo el carácter de Cristo. La vida de Dios se manifiesta en nuestras palabras. La vida de Dios se manifiesta sirviendo a los demás. La vida de Dios se manifiesta venciendo el mal con el bien. La vida de Dios se manifiesta fluyendo hacia nosotros o de nosotros. Ahí fue. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Conclusión: la semilla incorruptible de Dios fue sembrada en nuestro espíritu el día que nacimos de nuevo. Por ella recibimos una nueva naturaleza y llegamos a ser ¿qué? Poseedores de ¿qué? De la vida Zoe de Dios. Esa vida no permanece estática, crece, se fortalece y se ¿qué? Y se manifiesta abundantemente en nosotros. Al vivir conscientes de esa realidad, los ríos de agua viva comienzan a fluir desde nuestro interior, revelando la naturaleza de Cristo y llevando su vida a todo aquel que nos rodea. Ya no vivimos desde la naturaleza de Adán, sino desde la vida del Cristo resucitado que habita en nosotros. Padre, yo te doy gracias por esta clase.